Bueno, amados hermanos, muy buenas tardes. El amor del Señor en nuestras vidas, en su familia también. Toda la situación que estamos viviendo a nivel mundial, no solamente algo de esta ciudad de Virasoro, ni provincial, ni de país, sino a nivel mundial, nos hace que podamos ser diligentes y no dejar de estudiar la palabra del Señor, porque si tal vez no podemos congregarnos físicamente, pero sí en el espíritu estamos unidos. Y la palabra no está encerrada y no está encarcelada, no está encadenada. Bien, capítulo 10 del libro de Hebreos es muy importante. Si bien ya vimos algunos aspectos, vimos del capítulo 10, versículo 19-22, las bases para el llamado. Hemos hablado de que había una entrada, mostramos justamente de que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo. La autora a los hebreos se dirige a judíos que habían aceptado la fe, tenían a Cristo Jesús, el Salvador y Señor, habían sido iluminados, gustaron el don celestial, eran cristianos. Entonces le dice, miren, confíen realmente porque ya hay entrada al lugar santísimo, no retrocedan, vayan a la madurez, a la perfección, siempre ese es el incentivo. El capítulo 10, en la última parte de la segunda sección del libro, del capítulo 1 al 6, muestra la superioridad de Cristo en su persona. Del 7, en realidad el 10, habla de que es superior en cuanto al orden, conforme al orden de Melquisedec, orden, pacto, santuario y sacrificio, el capítulo 10 donde estamos hablando. Por el sacrificio de Cristo, una vez y para siempre, no hace falta repetirse más. Entonces, por ese sacrificio, la cual dice, por medio de la sangre nos abrió el camino, por medio del velo, esto es de su carne. Consideren a Jesús lo que ha hecho, ya tiene valor suficiente, no hay otro sacrificio. Y tenemos un gran sumo sacerdote, le habla del oficio que está realizando ahora en la intercesión, en el santuario celestial, ya no en la tierra. Así que es importante, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, teniendo los corazones rociados. Está hablando justamente de que la purificación valió la pena para los pecados pasados, presentes y futuros. Los cuerpos lavados con agua pura, tiene que ver con lo que hace el Espíritu Santo y la obra en nosotros. Y habla de tres cosas importantes. Versículo 22, acerquémonos porque ya está abierta, ya hay acceso, mantengámonos sin fluctuar. Esta palabra va a aparecer más adelante, el hecho de los que retroceden. ¿Por qué? Y considerémonos los unos a los otros. Hay una consideración y el beneficio que un miembro, cuando se desliga de la congregación, no solamente de que, bueno, no importa porque se dejó de congregar, no, sino que este miembro beneficia a la congregación porque es parte del cuerpo de Cristo. No abandonando nuestra propia asamblea como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, es llamar al ánimo, es el propósito del libro, la carta a los hebreos, o la tesis realmente. No habla en cuanto a la salvación y la justificación, ya habla de que esa es una realidad, que existe, entonces lo está llevando a la conducta, a la práctica. Tanto más cuando ves que aquel día se acerca para el Hijo de Dios y para el cristiano en este tiempo, sabemos que tiene que ver con el arrebatamiento y deberemos dar cuenta delante del Señor. Ahora es importante que las bases del llamado están del 19 al 22. Yo le leí también algunos aspectos del 23 al 25, donde tiene que ver con el llamado adicional a una vida de fe. No nos quedemos con la certeza nomás de la fe, la convicción de esa fe donde creímos, la fe salvífica, ese por que hablamos en otra de las clases, ¿se acuerdan? Sino vayamos hacia adelante, a la perfección, vivamos. No solamente estemos contentos por saber que estamos en Él, sino vivamos para Él. Esto es algo muy importante que lo va a trazar del versículo 23 al 25, el llamado que es adicional, suma y resulta de lo que ya existe. Bien, ahora vamos a tratar más que nada, hemos visto un poco lo que es, si no me equivoco, del 26 al 29, voy a marcar tres aspectos importantes. El pecado voluntario, hemos tomado ya Deuteronomio, hemos tomado Números, un montón de pasajes, porque si continuamos pecando voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de verdad, ya no queda más sacrificio por el pecado, porque el único sacrificio por el pecado del mundo es Cristo. Si no, nos resta expectación de juicio y ardor de fuego que va a consumir a los adversarios. Está hablando de lo que el fuego de Dios va a hacer con los adversarios y hemos visto los distintos aspectos del fuego que a veces usa para término de purificación, a veces el fuego del Espíritu Santo para el cristiano y a veces el fuego de Dios que viene como una disciplina, como un acto judicial. Hay tres aspectos importantes que ya hablamos sobre que puede merecer un castigo, una disciplina, porque Dios es el que como juez también puede hacerlo. Ahora es importante remarcar
que los versículos 26 al 29, voy a dar 3 aspectos importantes porque ya lo hemos mencionado solamente para remarcar. Pisotear, rechazar e insultar. Fíjense qué importante. Pisotear, ¿a quién? Al Hijo de Dios, dice. Al Hijo. ¿Sí? ¿Rechazar qué? ¿Qué? ¿Qué derramó? Su sangre. Claro, por eso habla del perdón de los pecados, por eso habla del purificado, por eso habla de que fuimos rociados. No menospreciar el sacrificio de Cristo, ¿se entiende? La obra completa, la muerte y la expiación. Entonces eso es importante. Rechazar la sangre de Cristo. ¿Insultar a quién? ¿Y qué? Afrenta al Espíritu. Afrentar, ultrajar. ¿Insultar a quién? Al Espíritu. ¿Qué hizo Ananías y Zafira? Sí, bien. ¿A quién se ultrajó? ¿A quién se afrentó? ¿A quién se...? Al Espíritu Santo. Bien, y el Espíritu Santo es el que convence de pecado, justicia y juicio, y lo sigue haciendo en nuestras vidas por medio de la palabra. Entonces, si Él es el que te muestra a Cristo, Él es el que glorifica a Cristo, está rechazando al Hijo porque el Espíritu Santo ya no puede hacer más nada, no porque no pueda, porque hay un corazón duro. Entonces vienen los versículos importantes que van a leer ustedes dos, mis hermanos, Juanito y Janina. Ahí va. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 16. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte, por el cual yo no digo que se pida. Primera de Corintios 11:30. Por esto hay muchos débiles y enfermos entre vosotros, y bastantes duermen. Hay una exhortación solemne, hermanos, en esta porción de la Escritura. El cuarto paso del retroceso de estas personas a las cuales se le está hablando era por descuidar la palabra de Dios. Descuidar la palabra de Dios fue el primero en Hebreos 2. Dudar de la palabra de Dios fue en Hebreos 3. Endurecerse ante la palabra de Dios fue en Hebreos 5 al 6:20. Y ahora desobedecer la palabra de Dios. El versículo 28 dice el que viola la ley de Moisés. O sea, la evidencia de violar la ley de Moisés, de la ley de Dios, era desobedecer o pecar voluntariamente. El versículo 26 podría decir, si seguimos pecando voluntariamente, tiene que ver con lo que en el viejo pacto no había sacrificios por los pecados deliberados y voluntarios. Éxodo 21 del 12 al 14 y Números 15, 27 al 31 habla de la mano alzada enfrentado a Dios. Si nosotros tenemos una actitud arrogante a la relación con Dios, ¿piensan que no mereceremos también una disciplina de Dios? ¿Qué dicen ustedes? Sí, tal cual. Bien, el versículo 29 dice que el que pisotea al Hijo de Dios y desprecia su sangre que es preciosa. Pedro, primera de Pedro 1:18, ¿se acuerdan que fuimos rescatados de esta manera de vivir, no con oro ni con plata, sino con la sangre de un cordero sin mancha? Bueno, eso es menospreciar justamente la obra de Cristo. Deuteronomio 17:2 al 6 dice lo siguiente: cuando se hallare en medio de ti en alguna de tus ciudades que Jehová tu Dios te da, hombre o mujer que haya hecho mal ante los ojos de Jehová tu Dios, traspasando su pacto, que hubiere ido y servido a dioses ajenos y se hubiere inclinado a ellos, ya sea el sol o la luna o todo el ejército del cielo, lo cual yo he prohibido, y te fuere dado aviso, y después que oyeren y hubiereis indagado bien, la cosa pareciere de verdad cierta, que tal abominación ha sido hecha en Israel. Versículo 5, entonces sacarás a tus puertas al hombre o a la mujer que hubiere hecho esta mala cosa, sea hombre o mujer, y los apedrearás, y así morirán.
Versículo 6, por dicho de 2 o 3 testigos morirá. El que hubiere de morir, no morirá por el dicho de un solo testigo. Mía es la venganza y la retribución, a su tiempo su pie resbalará, porque el día de su aflicción está cercano, y lo que le está preparado se apresura, porque Jehová juzgará a su pueblo, y por amor de su siervo se arrepentirá, cuando viere que la fuerza pereció y que no queda ni siervo ni libre. Primera de Corintios 3, del 11 al 17. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará. Pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. 14. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Qué impresionante, bien claro, ¿no? Sí. Cuando lee Deuteronomio 17 del 2 al 6, tiene que ver con lo que dice el versículo 30 y 31 del capítulo 10. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Y dice, pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, porque toma la palabra de Deuteronomio, yo pagaré, habla de la retribución que Dios puede dar. O sea que si el que despreciaba en ese momento, él se está dirigiendo, acuérdense, a judíos que habían aceptado la fe o a Cristo, ¿se entiende? El que despreciaba el viejo pacto era objeto de un juzgamiento. Estamos hablando de las personas que estaban bajo la ley de Moisés. ¿Cuánto más una persona que ha sido iluminado y está bajo la gracia, volverse a los rudimentos, al ritualismo o caer en las normas del judaísmo? ¿Me van entendiendo? Sí. Bien, por eso se cita Deuteronomio 32 del 35 al 36. ¿Cuánto más en el nuevo pacto? El castigo es directamente a su pueblo. Si ustedes fijan el versículo 35 y 36 de Deuteronomio, es a su pueblo Israel. Bien, Israel no es la iglesia, pero el ejemplo ilustra perfectamente que Dios sigue siendo santo, es inmutable. ¿Me van comprendiendo cómo se tiene que tomar? Hasta dónde, pero hoy dije que los versículos que leyeron de 1 de Corintios 3, 11 al 17 están mostrando una disciplina, o una, mejor dicho, una retribución conforme a lo que hicieron en su cuerpo, sea bueno, sea malo. Son las recompensas que pierden las personas, porque en esta vida no amaron a Dios en fidelidad, con sinceridad, en servicio, en comunión. ¿Me van entendiendo? Sí. Entonces, cualquiera de los dos casos, por más que nosotros no veamos que Dios muchas veces interviene con una acción disciplinaria enseguida, como pasó con Ananías y Zafira, no quiere decir que Dios no intervenga y ejecute actualmente una acción disciplinaria. Eso también es caer en manos de Dios vivo, como Ananías y Zafira. O en el futuro, con la pérdida de las coronas y recompensa. ¿Se dan cuenta la seriedad de esto, no? Sí. Sí. Entonces, algunos dicen, bueno, pero fíjate, el hermano pecó, falló, todo, no pasa nada. ¿Cómo que no, su corazón se va endureciendo? No sabemos hasta cuándo puede resistir al Espíritu Santo y si puede volver en sí de ese estado y de vuelta a completarse en Cristo y empezar a andar bien y enderezarse. No lo sabemos. Sí, es las consecuencias que van a tener por ir apartándose. Sí, es Totalmente, porque acuérdense que es un libro de ánimo y exhorta al ánimo de que a los lectores, esto que va a tratar más adelante, no son de los que retroceden. Ahora voy a explicar bien eso, porque hay una palabra que puede traer mal entendimiento, pero si me siguieron hasta acá y van a comprenderlo. El capítulo 10 del 32 al 39, que leyó nuestra hermana Claudia, es el llamado a una fe, escuchen, una fe paciente.
Y yo tengo la división del libro que si bien ya la di varias veces, no me quita darla de vuelta. Cuando hablamos de la tercera sección ya del libro, capítulo 11, 12 y 13, capítulo 11 es los ejemplos de la fe, por eso están los héroes de la fe, ¿sí? Pero después está la paciencia de la fe, que es el capítulo 12, puesto los ojos en Jesús. Y después está la evidencia de la fe. El capítulo 13 justamente habla de que no haya raíz de amargura, con el capítulo 12 para no haber y dejar de haber alcanzado la completa satisfacción de estar dentro de la gracia. El tema de cuando nosotros vamos endureciendo, no, vamos metiendo algún tipo de obra, justificándonos en el camino. Pero Dios me ama, Dios esto y aquello, Dios siempre perdona. No estamos dando cuenta de la seriedad del Señor y que Él puede ser severo con una disciplina que puede cortar nuestras vidas. Pasa que nosotros le queremos poner el nombre que queremos pensar. Como el otro día hablamos, no toda enfermedad es consecuencia de algún pecado, pero sí sabemos que estamos todos con la vieja naturaleza y este cuerpo se va corrompiendo y va a ese destino. Pero no todo pecado ahora nosotros es consecuencia de que estamos mal delante de Dios, una relación que faltamos a Dios, no. Dios aún a través de eso nos quiere enseñar la dependencia. ¿Me explico? Sí, hermano. Entonces, cuando nuestra hermana Claudia leyó, yo abordé 2 puntos acá importantes. 2 puntos muy importantes. Primero, en el capítulo 32 al 39, pueden hacer un bosquejito así, un paréntesis, del 32 al 34. Primer punto, les va a recordar la antigua fe, el gran conflicto que ellos tenían a través de los sufrimientos. Le va a decir, esto es muy importante, hermano, le va a decir, ustedes tuvieron mucho sufrimiento por causa de aceptar a Cristo como Salvador. Los judíos, que eran incrédulos, los acechaban a ellos, sus familiares también, porque estos judíos, estos lectores, a los cuales está destinada la carta, habían entendido, habían creído en Cristo, habían sido iluminados y eran objeto de burla. Y no solamente eso, ustedes también se hicieron participantes de otros, tuvieron empatía con otros hermanos en la fe y lo ayudaron y más desprecio tuvieron. Entonces, el caer de este vínculo de la iluminación que tenían en Cristo, el no perseverar, lo va a hacer retroceder. Tal vez van a evitar la persecución, pero lo va a hacer retroceder. ¿Por qué? Porque a Dios no le gusta el que retrocede, sino el que sigue. No solamente la certeza de tener la fe y la convicción con la que empezaron una vez, sino el perseverar como resultado de esa fe que ya existe. Ustedes pueden ser perseguidos y pueden aún vivir el ostracismo. ¿Saben lo que es el ostracismo, no? El ser desterrado. ¿Está bien? Sí. Pueden abandonar eso por algún tema de defección. La defección, el diccionario dice, abandono de una causa o motivo con deslealtad. ¿Qué les parece? Ustedes pueden abandonar aún esta causa, porque ellos se habían comprometido realmente con Cristo. Ellos sufrieron fuertes conflictos, pero estaban pasando un momento bastante heavy, donde estaban pensando en retomar cierta forma del judaísmo. Miren que esto no lo va a hacer avanzar, lo va a hacer retroceder. Aunque aparentemente ustedes estén avanzando porque evitan la persecución y el ser alejados al exilio como sea, ustedes van a retroceder. Pero tengo una mejor cosa para decir, ánimo, nosotros no somos de los que retroceden para, dice, perdición. Habla de perdición, de condenación eterna. Ninguno de los cristianos tienen esa condenación eterna. Pero habla de una preservación del alma, que eso voy a explicar bien ahora. ¿Me siguen? ¿Me siguen o no? Sí, hermano. Bien. Cuando leyó el versículo 32, dice, pero traed a la memoria. Le está hablando a cristianos. Pasaron momentos difíciles, en un momento de mucha fuerza y mucho conflicto. La palabra es muy importante ahí, sugiere un énfasis de mucho conflicto. Ustedes pudieron soportar eso. ¿Acaso nosotros los cristianos no tendremos tribulación acá en la tierra? ¿Sí o no? Sí, hermano. Sí. Claro, hay que distinguir las tribulaciones que tenemos, que son pasajeras, con la tribulación y la gran tribulación de la última semana de Daniel, obvio. Entonces, vemos que el conflicto de sufrimiento de ellos, ¿saben por qué fue? ¿Lo pueden identificar por qué fue el conflicto? Los grandes conflictos que tuvieron. Vituperio. Ajá.
Y en el versículo 33, ¿qué dice? ¿Cómo fueron expuestos ellos? ¿Cómo qué? ¿Cómo fueron expuestos ellos? Espectáculo. Espectáculo. Pero públicamente. Públicamente, sí. ¿Y cómo fue Cristo opuesto? También públicamente. También públicamente. Él fue el ejemplo primero. Él fue el ejemplo primero, públicamente. Entonces, en parte, ciertamente siendo expuestos a vergüenza pública, con reproche y también aflicciones. Hermanos, ¿cuándo recibieron estos lectores reproches y aflicciones? Cuando empezaron a vivir por fe, o sea, Cuando empezaron a mostrar su fe. Así es, excelente. No hablamos de cuando creyeron ya, porque ya ven, cuando creyeron, resulta en que ellos empezaron a mostrar esa fe, evidenciar esa fe, ¿sí? Entonces, entendemos que lo habían expuesto públicamente, diciéndolo, tratándolo de loco los familiares, los judíos incrédulos, y encima lo que está hablando de esa muestra de fe o evidencia de fe resulta a causa de haber creído en quién. en Cristo. Perfecto. Ahora mi pregunta cambia y digo, ¿cuál fue entonces el gran conflicto de sufrimiento? ¿A causa de qué? De haber vivido. Creído y de haber dado testimonio de su fe. Perfecto. De haber creído, nada más. La evidencia de los conflictos que ellos tuvieron, lo que están diciendo los autores, es a causa de haber creído. Sí, ¿Van entendiendo cómo vamos hilando? Sí. Acuérdense del por y el para, lo estoy trasladando todo el tiempo. Soportar los insultos públicamente por los judíos incrédulos, eso era algo tremendo. Los familiares le daban vuelta a la cara. Y encima ellos se hicieron compañeros de otros que soportaban las mismas aflicciones. Ahora yo quiero mostrarle, porque ya viene el capítulo de entrada, pero quiero decirle algunas cosas que ustedes dicen, ¿qué tiene que ver? Este cierre tan grande del versículo 35 al 39 se lo puede denominar en un bosquejo el llamado a persistir con paciencia en la fe. Yo he meditado en cada uno de estos versículos, no estoy tirando al voleo. El llamado a persistir con paciencia en la fe. Fíjense que no le estoy diciendo a creer, sino a seguir creyendo, que es distinto. ¿Van agarrando? Es algo grande lo que vamos a ver hoy, ¿eh? Sí. ¿Me siguen? Fíjense que es interesante que dice que porque compartiste los padecimientos en el 34 de los presos y el despojo de vuestros bienes sufriste y con gozo, hubo un momento muy grande de ello, ¿no? De mucha aflicción y de mucha entrega. Sabiendo que tenéis en vosotros mismos una mejor y perdurable herencia. ¿Por qué? Porque ellos lo estaban viviendo, lo estaban haciendo real, sin todavía tener la recompensa futura. ¿Van entendiendo dónde va el autor? El pueblo de Israel tenía que vivir por fe, ¿me entiendes? Sí. Y tener como una realidad ya concreta, aunque todavía no lo había o no habían llegado a la tierra prometida. Las recompensas es un resultado del por, sería el para. Ahora, hermano, es interesante que si ustedes agarran el versículo, vamos a hacer el versículo más difícil que hay ahí. ¿Les parece? No perdáis, pues, vuestra confianza, la cual tiene gran recompensa. ¿Qué dice no perdáis qué? Vuestra confianza. Y que la confianza es también que sale de la fe. Pero no está hablando no perdáis el creer en Cristo. No está diciendo eso. No perdáis vuestra confianza en aquel que habéis creído. Eso es. Porque la confianza que resulta de una fe viva, justamente, ¿qué hace? Se agarra de aquellos que tienen recompensa.
Porque tenéis necesidad de la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. La promesa es algo que va a venir, ¿sí? Pero ellos ya lo toman como realidad a través de los sufrimientos, ¿sí? Están experimentando el ser probados y ser aprobados. Todos debemos ser probados, pero no todos son aprobados. Entonces es importante. Yo quiero marcar esto que es interesante. ¿Se acuerdan lo que implica la palabra salvación? Libertad. Liberación. Liberación de algo o de alguien. Ujú. Metafóricamente, y cuando hablamos de la vida eterna ya sabemos que estamos hablando de la salvación. ¿Sí? Ujú. Sí. Pero la palabra salvación, yo le expliqué que está dentro liberación y preservación. Presten mucha atención a lo que vamos a hablar ahora. ¿Está bien? Ujú. Sí, sí. La palabra salvación en el griego es soso. La raíz de soso es sos. Sos es seguridad. Y hablamos que la salvación es eterna y segura. Eso ya está bien claro, ¿no? Ujú. Pero yo también discriminé ahí un poquito el tema de no entender solamente la liberación de nuestro pecado, de la condenación, y como que Jesús después nos deja por ahí. No, hermanos. La preservación es segura hasta el final, hasta la glorificación. De eso está hablando. Ujú. Entonces entendemos que la liberación está efectuada por Cristo y la preservación también está garantizada en la obra de Él. ¿De qué preservación me habla acá del alma? Es obvio que está hablando de las pérdidas de recompensa que tenemos en esta vida, que no la estamos viviendo una vida abundante. Presten mucha atención es una lástima que, bueno, que no hay muchos hermanos, pero no importa, en algún momento lo van a escuchar. Porque tenéis necesidad de la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Le está alentando a estos hermanos porque no son del otro grupo que retroceden. Los que retroceden son los que quedan descalificados en la carrera. Sí. Pudieron empezar bien, pero ya están retrocediendo. Y a Dios nos agrada de eso. Versículo 30, pueden caer en una disciplina importante bajo la mano del Dios vivo. ¿Me entiendes lo que estoy diciendo o no? Sí. Sí. Entonces, lo que está hablando, nosotros no somos los que retroceden. No está diciendo que no hay cristianos que retroceden. No, no, no. Está diciendo que a estos lectores le está dando ánimo porque ustedes veo una fe genuina, una fe activa, hermanos. Gálatas 3:11. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Bien. Y primera de Juan 5:4. Primera de Juan 5:4. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Bien. Ahora presten mucha atención, Claudia, Yanina y Juanito. ¿Están escuchando? Sí. Sí, hermano. Sí. Bien. Fíjense qué interesante. La primera fe de la que habla es la fe salvífica. Romanos 5:1 y Sí. Efesios 2, del 8 al 9. Eso anótenlo y después tienen que tenerlo bien en su cabeza, bien firme. ¿Está bien? Ujú. Sí. En la fe salvífica, el creer, el por, el que siempre hablo del por y lo diferencio del para. Presten mucha atención. Una vez que la fe estamos en él, esa fue la causa de por qué ellos habían sido rechazados y despreciados. Porque ellos habían creído, ya existía la fe salvífica. Porque el justo en Habacuc es el que Dios justifica y declara justo sin ningún tipo de obra. ¿Se me entiende? Sí. Ahora, cuando ustedes leen no solamente Habacuc, que sobre el justo ya lo hablamos, cuando habla de Gálatas 3:11, está hablando de que ninguna obra de la ley puede justificar al hombre. Entonces ahora está hablando de la fe como aspecto instrumental. Es por medio de la fe que vamos a vivir lo que dice primera de Juan 5:4, hermanos. ¿Van entendiendo? Sí. Vamos de vuelta. Habacuc 2:4 pone la fe salvífica. Gálatas 3:11 pone la fe como medio instrumental por la cual vamos a vivir el para, porque ya el por lo tenemos en Cristo. Entonces la victoria que vence al mundo está
bien fuerte y el énfasis está en 1 Juan 5:4. Que esto es precioso, ¿eh? Si lo vieron, van a comprender de lo que habla Hebreos 11. Este final de capítulo 10 cierra para dar la fuerza a los héroes de la fe, mostrando los ejemplos. La paciencia por la cual soportaron aflicciones, esperando aquello, no saludándolo de lejos, pero como hecho una realidad para sus vidas. Entonces, esto es muy importante. La gente, como expliqué el otro día, no es tanto cómo se salvó la gente del viejo pacto. No. La pregunta es cómo la humanidad de Adán en adelante fue salva antes de la muerte y resurrección de Jesucristo. No solamente bajo la ley de Moisés, sino los del diluvio, antes del diluvio, postdiluviano, antes hablamos del Edén. En cada caso siempre fue por fe. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces ahora van a entender mucho más esto, porque de aquí a un momento, tan solo un momento, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Está hablando que si soportan con esa fe que vence al mundo, recibirán recompensa. Pero mi justo vivirá por fe. No está hablando que no creen. Vivirá por fe porque la fe es el medio instrumental para vivirla. Y si retrocede mi alma, no agradará en él, porque Dios nos agrada a los que retroceden. Cuando el pueblo de Israel retrocedió, fue castigado. Cuando rechazó la palabra de Dios, fue castigado. Recibió cierta retribución, fueron disciplinados. En su cuerpo, obviamente, porque ellos estaban bajo la elección. El pacto era condicional. Pero nuestros mandamientos no están para tal vez comprenderlos todos, sino para obedecerlos. Y va a agarrar en forma general, mostrando que nosotros no somos de destrucción para condenación eterna. En todo caso, Dios puede disciplinar y destruir el cuerpo físicamente. Pero nosotros no somos de los que retrocedemos para destrucción y mete a todos, a los cristianos que habían madurado y están perfeccionando esta fe que vence el mundo, y los cristianos, como en Hebreos 6, que en vez de producir ¿qué? Buenos frutos, producen abrojo y espino. ¿Van entendiendo? Sí, hermano. Esto es muy groso, ¿eh? Es muy bueno. Pero nosotros no somos de los que retrocedemos para destrucción. Agarran este versículo, lo sacan del contexto y dice, ¿viste que los que retroceden porque no perseveraron en él se pierden? No, hermanos. No hay nada que se pueda condicionar a la salvación aparte de creer o hacerla condicional. Ni la obediencia, hermanos. Abraham obedeció como un resultado de la fe. Pero expliqué la parte... Claro, en agarrarse del que retrocede pierde su salvación. Ese es un punto. Y el otro, me pueden llegar a decir, pero David, vos estás hablando de que la salvación se comprende lo que es la liberación y la preservación. Y acá me habla para preservación, o sea que una persona, me pueden decir, cree en Cristo, pero se puede perder porque no preservó su alma. No, acá está hablando para preservación del alma porque está hablando lo que contiene, lo que hizo acá en su cuerpo, sea bueno, sea malo, tiene que ir con recompensa. ¿Vamos entendiendo? La recompensa se pierde, la salvación no. Excelente, pero esa palabra preservación hay que saber usarla cuando habla del resultado de la fe. Sí. Es es la santificación en cuanto al alma de lo que hacemos acá, la recompensa. ¿Me van entendiendo? Sí. Bueno, ahora búsquenme un versículo que es muy importante para que puedan ver por qué Pablo dice, lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Lo que vivo en la carne, la santificación, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, de que yo he creído en él. ¿Me van entendiendo? El para lo vivo porque está el por existente, si no, no podría vivir. Jamás puede vivir alguien el para sin la fe. Sí. Entonces presten atención que el apóstol Pablo en Gálatas 2:20 lo explica. El que retrocede, hermanos, retrocede en la vida victoriosa, es el mismo que fluctúa. La fe flaquea, hermano, parece perdida muchas veces para muchas personas. Nosotros debemos seguir para adelante. David. Sí. Esto que preservan sus almas en sí, son también de parte para estos renegados, para esto que no preservan, ¿no? Somos también
Estos que preservan del alma son los cristianos que son carnales o retroceden. Pero él lo está alentando, diciéndole a sus lectores que en ustedes estoy viendo una fe genuina. No son como los anteriores también dentro del grupo de judíos que han dejado de congregarse y demás. Claro. Sí. Está hablando a lectores donde está dando ánimo, es una carta de exhortación y de llamar de atención de que hay serias advertencias de que no empieza de una cosa el pecado, sino que vino descuidando la palabra, desoyendo al hijo, incredulidad, insensibilidad, y ya después no hay nada, ningún sacrificio que pueda hacerlos de vuelta a nacer de nuevo, para vivir y empezar de vuelta, no se puede. No. Entonces, el que retrocede no agrada al alma, siendo iluminado, habiendo soportado grandes conflictos. Vamos un poco más, que no tardará el que viene. Si empezaron bien, traten de seguir bien hasta el final. Sí. Porque siempre usamos, la importancia no está en el que empieza, sino en los que llegan. Y tiene razón, está bien esa ilustración. El que recibe el premio, el que llega. Aunque la vida eterna, la salvación está lograda en Cristo, en cuanto a la santificación, las recompensas son de los que llegan. Claro, hasta el final. Hasta el final, guardar la fe hasta el final, hermanos. ¿Sí? Es lo que las recompensas no tienen que animar. No tiene que... Totalmente, por más que la gente, Janina, llega a decir, bueno, pero las recompensas no tienen que ser el objeto de nuestra fe, pero me estás cargando. Las recompensas son justamente por amar a Cristo. Tal cual. Si vos no amas a Cristo, yo siempre pensé que era una manera mía egoísta de ver la recompensa, al mirar la recompensa. Pero después entendí. Claro, sí, pero muchos los predican así porque no entienden el por y el para, y cuando hablan de la preservación del alma, piensan que tienen que perseverar, y no están entendiendo que no es perseverar para salvarse, sino perseverar para salvarse de pérdida de recompensa. Sí. Entonces, mirá, si están ahí atentos, dos versículos más, ¿dale? ¿Les parece? Sí. Mirá, Mateo 10:39. Te explico esto con Mateo 10:39 para que vean que yo utilizo toda la Biblia, pero no lo aplico directamente, sino que de ahí saco similitudes para que se pueda entender. Y Mateo 16:25, que Jesús ya le dice a Pedro más adelante en el camino del discipulado. Preste mucha atención. Soportar los insultos públicamente por los judíos incrédulos los podía hacer retroceder a ellos, desganarse, fluctuar. ¿Sí? Iban a evitar la persecución, pero no iban a tener recompensa. Entonces, lo que le está diciendo el autor es que el tema, lo mismo que dice Mateo, es muy importante, porque si bien la fe flaquea, parece perdida, el cierre que da el capítulo 10 para meterlo ya en el capítulo 11, miren a los héroes de la fe, ¿eh? Sí. Entonces tenemos la fe salvífica, la fe instrumental, por medio del cual se logra el para. Es imposible, por eso ahora ustedes van a entender por qué es imposible agradar a Dios sin fe. Sí. Siempre ese versículo se toma para cualquier lado, igual que sin santidad nadie verá al Señor. Seguimos lo invisible. Totalmente, pero ahora nosotros tenemos la revelación de la Escritura. Amén. Entonces, nosotros no estamos a tienta, porque ya la redención fue efectuada, y ellos no teniendo la redención y mirando hacia adelante y saludándolo de lejos, Dios no proveyendo algo a ellos nomás aparte de nosotros, es tremendo el libro de Hebreos. Es impresionante cómo da la fuerza. Por eso dice la defección. Yo busqué en el diccionario de defección es abandonar una causa o por deslealtad. Eso es lo que le está diciendo. Miren que si ustedes retroceden, van a ser desleales a su amo y señor, ¿eh? Sí. ¿Me entienden? Sí. Bueno, lean Mateo 10:39 y otro Mateo 16:25. Yo leo 10:39. Bueno. El que halló su vida la perderá, y el que perdió su vida por causa de mí la hallará. Bien, ahí nomás, vamos a explicarlo. Para el autor de los Hebreos, pónganse en el lugar. Lo que dice el apóstol Pedro también lo dice más adelante, no siendo yo heraldo para otros, venga yo a ser eliminado de la carrera, descalificado. Entonces esto es muy importante. El que halló su vida la perderá. O sea que para el autor de los Hebreos, el hallar la vida acá en la tierra es retroceder. Es hacer su propia voluntad. Perfecto. Pero el que pierda su vida acá, el sistema, las cosas del mundo y demás,
la hallará. Sí. Sí. Es el perseverar. ¿Qué les parece? Yo introduje con esto una vez, con ustedes en fundamento en la salvación, pero ahora le estoy dando otro aspecto más fuerte. Le estoy dando el camino del discipulado. Mateo 16, 25. Ahí va. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Vamos de vuelta. Y este es buenísimo. Janina, ¿te diste cuenta la fuerza que tiene la palabra de que a causa de mí? Sí. Y el autor a los Hebreos está hablando que ustedes habéis creído y habían soportado ciertas aflicciones muy grandes, de gran conflicto, porque habían creído. El hecho que tenían aflicciones y pruebas y luchas de quien sea, era por causa de él. De él. Y si ellos renuncian a seguir siendo afligidos aún en la carne, en este cuerpo, que es algo pasajero, somero, acá, rápido, van a perder la recompensa. ¿Me siguen? Sí. Porque Él nos agrada a los que retroceden. Ustedes me pueden decir, pero David, ¿cómo se puede seguir siempre al palo allá arriba en un nivel espiritual? Sí, porque es por medio de la fe. Por medio de la fe. Acuérdense, la fe salvífica, la fe como agente instrumental en Gálatas 3:11 y la fe que vence al mundo, que es el para. No se puede vivir el para, obviamente, si no existe el por, pero no se puede vivir el para si no tenemos el medio instrumental que nos dice que por medio de la fe, y no hay ninguna obra en nosotros. Claro. Es siempre la obra de Cristo. De Cristo. Entonces, apuntando en ese aspecto importante, vemos que el que retrocede en la vida victoriosa tiene pérdida de recompensa. Mateo 16, 25, ¿lo tenés? Sí. El que leí recién. Ahí va. Léelo de vuelta. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Bien, dame un poco más de contexto. Léeme 2 versículos más. Uh-huh. Sí, leemos. 2 más, perdón. Pensé que ibas a dar 2 versículos más. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Listo. Ahora entendiste el contexto que tal vez nunca hubieses entendido. La perdición del alma. Sí. ¿A qué se refiere? Pará, déjame mirar bien. ¿Y hace una comparación a la pérdida de su alma también? No. Hace una comparación a la pérdida del alma de la persona que no está en él, pero ahí le está hablando a los discípulos. Le está hablando que después de la declaración de Pedro, ya habían creído, la fe salvífica está en el Hijo. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Bueno, ahora le voy a enseñar cómo se vive esta fe. Sí. Ahora le voy a enseñar el para. Nadie puede ser mi discípulo si no toma su cruz, se niega a sí mismo y me sigue. ¿Me entiende? El hombre no puede dar nada a cambio de su alma. Claro, ahí está en la segunda parte del 26. ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Claro. ¿Y por qué habla de eso? Porque el hombre no va a tener recompensa por su alma si no está puesto en el objeto de su fe. Sí. Pero el 27 y el objeto de la fe está en la declaración de Mateo 16, 16. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, es un Dios vivo. Sí. David, por eso dice el 27 ahí. Ajá. En la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Excelente. Y ahí habla la segunda venida literal de Jesús en gloria. Jesús. Está bien. Pero justamente la aplicación a la iglesia de los que ya creen, también en el tribunal de Cristo darán cuenta según sus obras. Es importante la fracción de tiempo. Ajá. Y dentro del aspecto, tanto unos como otros serán juzgados según sus obras, porque si han creído
sus vidas están en Cristo, ¿me entienden? Sí. Entonces ustedes toman el versículo 24, tienen que tomar, porque las normas y los aspectos son los mismos, creer en Cristo. Sí. El 24, ¿qué dice? Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. ¿Te das cuenta que Él no obliga a nadie? ¿Te das cuenta que nosotros queremos meter versículos donde no hay, imponer cosas? Él no obliga a nadie. Si hay un corazón duro para su Señor, no le va a servir. Va a ser un cristiano carnal, un niño, más que un niño, un bebé. Sí. Porque al no tomar alimentos, al no comer y al no beber la leche que necesita, que es una leche no adulterada, justamente palabra limpia, no va a crecer y se va a comportar como un niño, pero está hablando de revoltón, de hacer todo el tiempo estar rezongando. El comportamiento va a ser como un niño, pero naturalmente, o sea, la condición espiritual va a ser un bebé, ni un niño te estoy diciendo. Sí. Entonces eso hay que entender que la única manera de poder crecer es utilizar los medios que el Señor nos dio, y es por medio de la fe. ¿Y cuál era, Janina, en el contexto de Hebreos 10? El llamado, ¿se acuerdan? Adicional. Acerquémonos. ¿Qué más? Mantengámonos. Sí, y considerémonos. Entonces, no es que está siguiendo un hilo, el hilo conductor de la experiencia de esta fe que existe, tiene que resultar en un en santificación. Claro. Entonces, él ve como que el que retrocede no agrada a Dios. Los que retroceden son los que para vida eterna no van a tener recompensa, hermanos. La pérdida o la ganancia se establecen, ¿saben en quién? Janina, vos lo leíste. ¿Mateo? Claro, ¿se establecen en quién? La pérdida o la ganancia. Se establecen en Jesús mismo. Presten atención. Por causa de mí. De mí. Jesucristo. Sí, el 25. El que haya acá su vida, sí, acá retrocede. El que pierde la vida, acá es por estar en Cristo y allá tendrá recompensa. Sí. Es tremendo. El autor cierra con esto para mostrar la fuerza de los ejemplos de la fe. Del capítulo 11. Y ahí, presten mucha atención que ahora van a poder tener una mayor comprensión de Gálatas 2:20. Lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo? No menosprecio la gracia de Cristo. La gracia. ¡Qué tremendo! Gloria a Dios. Sí. Por eso es importante esto. No solo debemos ser creyentes del Hijo de Dios, sino dependientes. Dependientes, permanecer en Él, vivir a Cristo. Y la vida victoriosa cristiana resulta de la fe que vence al mundo. Y terminamos con Hebreos capítulo 11 del 1 al 3. ¿Lo lees, Janina? Sí. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. ¿Te das cuenta? Habla de que todas las cosas que se ven y las podemos creer, es porque ya existe una fe que nos lleva a creer. Sí. Y habla de una fe que persevera, porque lee bien el versículo 1. La palabra en griego es hipóstasis, lo que está debajo, el cimiento sólido de la fe que tenemos en Cristo. Certeza. Es pues claro, certeza y convicción, pero la certeza y convicción, Juanito, ¿se acordás que hablamos? Que no nos debemos quedar ahí, sino que perseverar. Es para. Muy bien, léelo de vuelta, Yani, el 1. Es pues la fe,
la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Bien, si nosotros decimos que solamente la fe es algo que va a devenir y que todavía no lo vemos, podemos caer en el error de pensar que esto no tiene ningún cimiento sólido. No, hermano, la fe es un hecho. Cristo nos justificó. En medio para. Claro, acá esta fe está hablando de que está debajo el sólido fundamento que tenemos, es la obra de Cristo. Y por eso conocemos, porque el hombre espiritual puede discernir las cosas. ¿Se acuerdan que hablamos de esto? Sí. Si no, no podés comprender que los cielos y la tierra fue hecho todo por Dios, que Cristo es el creador de los universos. No, no podés. Vos podés decir que hay un ser supremo. Vos podés ser deísta, como Einstein y muchos más, creer en alguna divinidad. Pero la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Está hablando de la recompensa, hermanos. Sí. Entonces, la definición de la fe acá, perseverante o que sigue hacia adelante, la fe, por ejemplo, según lo define acá, acordémonos que la Biblia no es un libro de definiciones. Yo expliqué lo de la iglesia. Para hablar de iglesia tenemos que ver lo que es iglesia, lo que constituye iglesia. ¿Se acuerdan que expliqué? Entonces vemos que acá no es un libro que está definiendo la fe, sino que está afirmando lo que es la fe. Amén. Sí. Gloria a Dios, que es distinto, no es lo mismo, hermanos. Porque van a agarrar cualquier versículo, un hermano cerca de tu congregación, de tu casa, donde sea, te va a decir, no, pero acá me ha dicho que si uno persevera en fe, te perdés. ¿Sí? Me van a entender y ustedes tienen que estar sólidos en la fe en Cristo y que resulta esa fe salvífica para vida abundante, para ser discípulo, para servirle a nuestro Señor. Porque hay una, claro, porque hay una hipóstasis, una sustancia, un cimiento sólido debajo. El que vos lo puedas realizar es porque ya hay algo existente, hermanos. ¿Qué les parece? Sí, para. Las cosas que se esperan, hermano, esto no comprende todo el aspecto, por ejemplo, de la fe, sino uno puntual. Es algo interesante esto, ¿no? Así que después yo voy a dejar un par de aspectos para tratarlo después con los hermanos que requieren un análisis más profundo de estos versículos. Así no desaprovechamos todo el tiempo. O sea, me refiero no con ustedes, sino que otros hermanos puedan aprovecharlo. Ahora, fíjense qué interesante, que le habla de que la fe esta persevera, los incentiva o los insta, mejor dicho, a practicarla. Los cristianos que ya han sido probados y han salido airosos de la prueba para que sigan en pos de la perfección. Les muestra a los héroes de la fe. Sí. Evitando lo que yo expliqué hoy en el diccionario, la defección. La defección es abandonar la causa de algo o aún con deslealtad, teniendo otra motivación, evitando tal vez la persecución y otras pruebas, tal vez o luchas para no ser perseguido, pero lo va a hacer retroceder. ¿Vamos comprendiendo más esto? Sí, hermano. sí. Entonces, ahora ustedes cuando vuelvan a leer Hebreos capítulo 6, del 1 al 20, se van a dar cuenta bien de los que no pueden ser renovados de vuelta para arrepentimiento inicial. Porque ya existía que habían creído, pero lo que no estaban haciendo es seguir creyendo. A causa de mí, padecer. A causa de mí van a ser probados. Pero el que sea probado a causa de mí, recibirá recompensa. Ahora él no obliga a nadie. De esa fe es la que se dice, es la certeza, la hipóstasis. Lo que está colocado abajo como un cimiento o base que ofrece seguridad de la realización. ¿Qué está diciendo esto? Al estar en Cristo, confiados en Cristo, tenemos un cimiento sólido que a pesar de las pruebas, luchas, aflicciones y aún tentaciones, pueden ser usadas como un medio para probar nuestra fe a causa de haber creído y así tener recompensa cuando el Señor nos llama a su presencia. Vida abundante acá, porque no nos avergonzamos de nuestro Señor, no retrocedemos para perdición, obviamente, sino de los que para preservación del alma. Lo que hacemos acá tiene resultados y en la vida eterna. Amén. Amén, hermano. Bueno, ¿querés orar? Cualquiera de los dos hermanos somos tres.